Nos encontramos en el último capítulo de Juan, en la última sección de esta preciosa epístola, en nuestro último estudio de Primera de Juan. Llegamos al final, después de meses de haber estado en esta carta del apóstol Juan, y hemos titulado a esta última sección, que comenzó con el versículo 13 y llega hasta el versículo 21, certezas cristianas, certezas cristianas. Vivimos en un mundo incierto, ¿verdad? Estamos una vez más casi a la llegada de otro huracán. Pensábamos tal vez hace una semana atrás que había pasado lo peor y tal vez la economía comenzaría a repuntar, pero estamos otra vez ante una posible tragedia. Otra ciudad posiblemente quede destruida o semidestruida, como es Galveston. O sea, confiamos en muchas cosas, pero la verdad que esta vida en este mundo es una vida bastante incierta, ¿no es cierto? La gente vive confiando en opiniones. Confiamos en opiniones, o la gente confía en opiniones de los expertos en diferentes disciplinas, categorías. Nosotros, sin embargo, confiamos en hechos concretos de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo de ideas relativas. La gente dice, bueno, esto es verdad para ti, pero la verdad para mí es otra, y realmente nadie piensa o cree en una verdad absoluta, o la mayoría de la gente no piensa así. Nosotros vivimos en el ambiente de lo absoluto como cristianos. El mundo no está seguro de nada, excepto que todos vamos a morir. Nosotros vivimos confiados y basamos toda nuestra vida en certezas de la palabra de Dios, la cual es verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor. Entonces Juan escribe esta carta para crear en sus lectores confianza. Lo hemos repetido varias veces. Disipar de sus mentes y corazones dudas e incertidumbre. Y por eso es que Juan utiliza, lo mencionamos en esta epístola, 39 veces la palabra saber o conocer. Y 7 veces en esta última sección que estamos examinando. Juan concluye su epístola con un resumen, y el versículo 13 es el comienzo de ese resumen, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, y ahí está otra vez la afirmación, para que sepáis. He escrito esta carta, dice Juan, para que sepáis, para crear en vosotros confianza. Eso es lo que nos está diciendo. Estos versículos del 13 al 21 constituyen entonces un resumen o un sumario, digamos, de todo lo que el apóstol ha discutido a través de la carta en su totalidad. Y nos habla al final de 5 certezas. La primera de ellas, ya la mencionamos en el versículo 13, sabemos que tenemos vida eterna. Os he escrito estas cosas a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que los creyentes en Cristo Jesús sepan que su salvación es segura, es eterna. Esa es la primera certeza. En segundo lugar, no solo sabemos que tenemos vida eterna, sino que sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. Los versículos 14 y 15 nos dicen, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, y aquí viene la condición, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Juan nos dice que Dios contesta la oración de sus hijos. El único requisito, la única condición es que esas peticiones sean conforme a su voluntad. Versículo 16, Juan da un ejemplo extremo de una petición que definitivamente no es conforme a la voluntad de Dios. Es una ilustración. A veces uno se pregunta por qué Juan utiliza esta ilustración aquí. Él está en el contexto de lo que está enseñando, nos enseña de algo que Dios no contesta. Fíjense, dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se deba pedir por este. Dios no va a contestar la oración a favor de alguien quien ha cometido un pecado que en el juicio de Dios lleva a la muerte.
Y por supuesto dijimos que Juan no nos habla de un pecado específico, simplemente nos dice que hay un pecado que lleva a la muerte. Y puede ser, dijimos la última vez, que ciertamente puede hacer una referencia a la apostasía, al pecado de apostasía, en otras palabras, a una persona que profesaba creer, ser un seguidor de Cristo, y de repente da las espaldas a su fe, se retira, regresa al mundo, lo que sea, y niega la fe. Eso es cometer apostasía. Eso es ser un apóstata, y eso definitivamente lleva a la muerte eterna, a la perdición. Puede ser que este pecado a muerte, dijimos, sea el pecado de un creyente que ha pecado al extremo, que Dios juzga, que en este caso esa persona merece de Dios el juicio y que Dios le quite la vida prematuramente. Y vimos algunos ejemplos. El ejemplo tal vez más sobresaliente en el libro de los Hechos es el caso de Ananías y Zafira. Llegamos ahora a los versículos 18 al 21, donde Juan nos habla de 3 certezas finales. Las primeras 2, sabemos que tenemos vida eterna. Segunda, Dios contesta nuestras oraciones. Y número 3, ahora, sabemos que tenemos victoria sobre el pecado. Dice el versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Ninguno que ha nacido de Dios. En otras palabras, ninguno que ha sido regenerado, ha sido convertido, transformado por el Espíritu de Dios, peca. Es un presente continuo en griego. En otras palabras, vive en un patrón continuo de pecado. Practica el pecado, esa es la idea. Ya estudiamos esto en la carta, pero Juan vuelve a repasar esta importantísima doctrina. La persona no regenerada, el hombre que no ha nacido de Dios, vive en pecado. El que es creyente, genuinamente convertido, no vive en pecado. Observen, por ejemplo, cómo Pablo expresa esa condición del hombre natural, y en esa condición nos encontrábamos todos nosotros en nuestro pasado antes de conocer al Señor. Ustedes recuerdan Efesios 2, cuando Pablo dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Total insensibilidad a las cosas del Espíritu. Estábamos muertos, cadáveres espirituales. En los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo. Esto se aplica a todos los creyentes. Según la corriente de este mundo, ¿ven? Éramos como el resto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire cómo Pablo describe a la gente sin Dios, hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y él se incluye, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y noten, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué descripción, ¿no? Esta es la descripción de los no regenerados, los que no han nacido de nuevo. No hay nada bueno en ellos, dice Pablo. No pueden hacer nada bueno que tenga méritos delante de Dios. Viven para satisfacer sus deseos carnales, sus deseos pecaminosos. Y alguien dirá, pero Henry, no exagere, sin duda hay gente buena en esta tierra que hace buenas cosas. Bueno, ¿qué contestaría o cómo contestaría o cómo respondería el apóstol Pablo a ese comentario? Yo creo que Pablo nos diría lo siguiente, Romanos 3:10, como está escrito. No hay justo ni aun uno. ¿Hay alguien que se crea justo? Pablo dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y enfatiza eso, no hay ni siquiera uno. ¿Hay gente buena? Bueno, buena si la comparamos con otros individuos. Y hay diferentes niveles de bondad dentro de los seres humanos. Algunos son más malos que otros, eso sí. Pero para Dios no hay ni siquiera uno que es bueno. Fíjense. Esa es la condición del ser humano muerto en delitos y pecados.
La gente habla del libre albedrío. Y aún muchos en el mundo evangélico usan esa expresión. Yo crecí en un ambiente donde siempre se enfatizaba el libre albedrío. Muchos creen que el hombre es libre, por ejemplo, para escoger entre el bien y el mal, entre Dios y el camino de justicia, el evangelio y el camino de perdición. La verdad es que el hombre natural, tiene libertad de escoger. Es cierto, tiene libertad de escoger, pero solo puede escoger dentro de lo que su naturaleza caída le permite escoger. El hombre, escuche bien esto, el hombre natural es libre de escoger cuál pecado prefiere y es todo. El hombre solo puede escoger pecado. El hombre natural solamente puede escoger el pecado, porque está muerto en esa condición. No es sensible a las cosas de Dios. No busca a Dios. No es bueno. No le importa nada a Dios. Por más que diga y utiliza la palabra Dios y vaya a la iglesia y cumpla con ciertos requisitos o ritos religiosos. No hay bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición real. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús de los judíos en el capítulo 8 de Juan, hablando de los judíos y muchos de ellos religiosos, obviamente? Les dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso, padre de mentira, él es un criminal, y ustedes quieren hacer lo mismo. El hombre en su condición natural no solamente está muerto en delitos y pecados, no solamente que no puede hacer nada sino pecar, sino que dice Jesús, son todos hijos del diablo. Imagínense. Qué forma de expresarse, ¿no? Y sin embargo es lo que la Biblia declara. Y Jesús lo dijo claramente, el hombre natural es un hijo del diablo. Vive en pecado, su patrón de vida es pecado, es esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Pero en contraste, Juan dice, el que ha nacido de Dios, el Hijo de Dios, el que ha sido regenerado, no practica el pecado. Otra vez nos encontramos en esta prueba moral que Juan repite a lo largo de su epístola, que determina quién realmente es un cristiano. ¿Cómo puede saber si alguien es cristiano? ¿Saben cómo? Moralmente hablando, observa su vida. Observa su vida, es lo que está diciendo Juan. En el capítulo 3 de Juan, el versículo 4, dice, todo aquel que practica el pecado, que vive en un patrón de pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ven lo que está diciendo? Un creyente no puede vivir pecando, practicando el pecado, porque eso es incompatible con la ley de Dios, la cual el creyente ahora ama. ¿No nos dice una y otra vez el Salmo 119, cuánto amo tu ley? Esa es la declaración de un hijo de Dios. Un hijo de Dios convertido, regenerado, ama la palabra de Dios, ama la verdad de Dios y por lo tanto no puede vivir continuamente en contra de esa ley que él ama. ¿Me explico? Es incompatible el pecado con la ley de Dios. Un creyente, el versículo 5 del capítulo 3, un creyente tampoco peca porque el pecar como patrón de vida es incompatible con la obra de Cristo. Noten lo que dice Juan acerca de lo que Cristo vino a hacer. Primera de Juan 3:5, y vosotros sabéis que Él se manifestó, Cristo, a fin, o con el fin, de quitar los pecados, y en Él, en Cristo, no hay pecado. Cristo vino a hacer una obra de redención, a quitar el pecado. El practicar el pecado es negar entonces la obra de Cristo. Y negar a Cristo, quien habita en nosotros por su Espíritu. El versículo 6 de este mismo capítulo dice, todo el que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo el que peca, note bien, ni le ha visto, ni le ha conocido. Miren, eso es claro. Si usted se llama cristiano, pero vive en pecado, y dice que cree en Cristo y sigue a Cristo, pero vive en pecado, su declaración no vale nada. Porque acá dice que el que peca, ni le ha visto, el que peca continuamente como patrón de vida, ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora, Juan nunca nos dice en esta epístola que el creyente jamás peca. Eso no es lo que enseña Primera de Juan. El creyente sí peca. Más, el capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad.
El capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan nos dice, hijos míos o hijitos míos, os he escrito estas cosas para que ¿qué? Para que no pequéis. Pero, si alguno peca, lo cual nos indica que Juan da por sentado que los creyentes vamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El creyente peca. Usted peca. Yo peco. Es cierto. La diferencia es que no vivimos en un continuo patrón de pecado como hacíamos antes de conocer a Cristo. Esa no es nuestra naturaleza. Entonces Juan no habla de perfección, sino de una nueva dirección en la vida. Eso me encanta esa palabra. No perfección, sino una nueva dirección. No somos perfectos, pero sí hay progreso en nuestra vida como creyentes. Hay un nuevo patrón de vida. Y ese nuevo patrón de vida es obediencia a Dios, obediencia a su ley, sumisión a su palabra, etcétera, etcétera. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 3, Juan dice también que el pecado continuo en un cristiano no es posible porque la práctica del pecado es incompatible ahora con el ministerio del Espíritu Santo que reside en nosotros. El versículo 9 dice, del capítulo 3, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, noten, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar continuamente porque es nacido de Dios, ahí está. El creyente es nacido de Dios por el Espíritu de Dios. El creyente posee una nueva simiente, la vida de Dios mismo en su espíritu. Esta nueva vida es una que le mueve, lo impulsa, lo dirige hacia la justicia, hacia la piedad, hacia la obediencia. Para mí la definición más clara de un creyente es que un creyente, un verdadero creyente, un hijo de Dios, es alguien que posee la vida de Dios en su corazón. Esa es la gran diferencia de una persona que no conoce a Cristo. Somos nuevos por dentro. Esto distingue a un hijo de Dios. El hecho de que posee la vida de Dios por el Espíritu de Dios en su corazón. Más el versículo 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra clara definición. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. ¿Ven? Ahí está. Otra manera de expresar la misma verdad se encuentra en Romanos. Me encanta Romanos 6, donde el apóstol Pablo enseña, comenzando por ejemplo ahí con el versículo 17, Romanos 6, 17, dice Pablo, pero gracias a Dios, que aunque erais, pasado, esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón, aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Noten lo que dice, os hicisteis obedientes de corazón, fuisteis cambiados en lo interior. No fue simplemente asentimiento intelectual, sino que hubo una transformación por el Espíritu de Dios en el corazón. Y ahora no solamente decimos esta es la doctrina cristiana con nuestra mente, sino que lo hacemos de todo corazón. Hemos abrazado la fe. Dice el versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de otro. Observan eso, éramos esclavos del pecado y hacíamos exactamente lo que nuestro amo mandaba. Nuestro amo, el pecado, decía, peca, peca, y nosotros pecábamos. Y es todo lo que podíamos hacer, francamente. La idea de que un hombre por sí mismo es libre de escoger entre ser piadoso o pecador, entre Dios y el diablo, no se encuentra en la Biblia. Es un invento. El hombre natural no es libre del pecado. Es libre de escoger, pero es libre de escoger entre pecados. ¿Cuál pecado te gusta más a vos? ¿Cuál pecado preferís vos? ¿Cuál pecado te atrae a vos? Esa es la única libertad que tiene el hombre sin Dios. Pero el creyente ha sido liberado de esa relación de esclavitud. Eso es lo tremendo. El hecho de que hemos sido liberados de esa esclavitud. El versículo 14, por ejemplo, de Romanos 6, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Es lo que dice. No se va a hacer señor sobre vosotros. El versículo 19 del capítulo 6 dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne,
Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais, otra vez tiempo pasado, esclavos del pecado, erais libres cuanto a justicia. Esa es otra forma de decir lo mismo. No tenían libertad de escoger la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice Pablo, porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, nuestro corazón ha sido cambiado. Y Dios hizo eso, no nosotros. Dios nos tuvo que transformar. La salvación, desde el principio al fin, es la obra de Dios. Nosotros estábamos muertos. ¿Qué podíamos hacer muertos? Nada. Tenemos una nueva naturaleza, entonces, que no es compatible con el pecado. El pecado ya no es nuestro amo y Satanás ya no nos domina. ¿Se acuerdan? Colosenses 1:13 creo que dice que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Éramos del reino de Satanás, pero ahora hemos sido transferidos. Entonces Juan afirma en 1 Juan 5, y regresamos al capítulo, versículo 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, no vive en pecado. ¿Por qué es que no practicamos el pecado? Porque hemos sido radicalmente transformados de adentro, hemos nacido de Dios. Además, el versículo 18 continúa diciendo, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. ¿A quién se refiere Juan? ¿Quién es aquel que nació de Dios? Jesucristo, el unigénito de Dios. El Señor Jesús nos guarda y por lo tanto el maligno, Satanás, no nos toca. Alguien dirá, bueno, yo me siento abrumado a veces por los ataques de Satanás. ¿Cómo es que no nos toca? Bueno, la palabra no es simplemente te toco, la palabra es agarrar, tomar, poseer, hacer de uno. Eso es lo que está diciendo Juan. El maligno ya no nos puede poseer, no nos puede agarrar, no nos puede tomar. El Señor nos preserva, el Señor nos cuida, estamos en sus manos. Satanás solamente puede tocar en la medida que Dios le permite que Él nos toque. El caso de Pedro en el Nuevo Testamento. Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué pasó con Pedro? Fue zarandeado, así como el trigo, pero solamente porque Dios le permitió a Satanás que él tocara a Pedro, pero hasta ahí nomás. Hay ciertos límites de lo que Satanás puede hacer a nuestra vida o en nuestra vida. El caso de Job en el Antiguo Testamento. ¿Te has fijado en este hombre justo, piadoso, que no hay otro en toda la tierra como él? ¡Oh! Dice Satanás. ¿Por qué es así? Porque tú lo has guardado. Tú tienes una muralla alrededor de él. Quita eso y verás cómo te insulta, te blasfema y da las espaldas a ti. Estoy parafraseando, por supuesto. ¿Qué pasó? Dios dice, ok, tócalo, pero hasta este punto y nada más. Toca su cuerpo, toca sus bienes, pero no puedes destruir su vida. Esos son tus límites. ¿Qué pasó? Bueno, sabemos el resto de la historia. Job fue tocado en el sentido de que fue atacado por Satanás, pero no fue poseído por Satanás ni agarrado por Satanás. Lo mismo con nosotros. Lo mismo con nosotros, los creyentes. El Señor Jesús nos guarda y por lo tanto Satanás no puede tocarnos más allá de lo que Él le permite. El Señor nos preserva, nos cuida, estamos en sus manos. Por esta razón es que no caemos en el dominio del pecado y por eso es que no caemos en el control de Satanás. Porque el Señor Jesús intercede por nosotros. Sin duda vamos a ser atacados, sin duda vamos a ser tentados, pero el Señor está por nosotros y el Señor intercede por nosotros y nos cuida. ¿Se acuerdan en la intercesión preciosa del Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, intercediendo por los suyos? El capítulo 17 comienza hablando de aquellos que tú me diste. El versículo
3 nos dice eso. Aquellos que tú me diste para que yo dé vida eterna. Después el versículo 3 define lo que es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo único a quien has enviado. Entonces Jesús está orando por los suyos. Aquellos que Dios Padre le dio a Él para que dé vida eterna. Y noten, comenzando con el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En particular los 11, en este contexto. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Qué interesante. Ruega por los suyos, no ruega por el mundo que está en las manos del maligno. ¿Ven? Jesús solamente ora por los suyos. Y dice ahí, sino por los que tú me diste porque tuyos son. El versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. ¿Ven? Y ninguno se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. Por supuesto, Judas, quien no era uno de los genuinos discípulos del Señor. Judas nunca fue convertido. Jesús le llama un diablo desde el comienzo. Entonces, alguno pensará, pero Cristo está orando aquí por los 11 discípulos. ¿Estará orando Él por mí también? Y por supuesto, el versículo 20 de este mismo capítulo nos lo hace muy claro cuando dice, mas no ruego solamente por estos, Padre, por los 11, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que incluye todo creyente a partir del primer siglo, a partir de la fundación de la iglesia, a partir de este tiempo cuando los discípulos del Señor comenzaron a proclamar y lanzar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Y nosotros somos el resultado de eso. Entonces Cristo está intercediendo por nosotros. La intercesión de Cristo por los suyos entonces garantiza que ninguno de ellos, escuche bien, ninguno de ellos caerá total y finalmente bajo el poder del pecado y bajo el poder de Satanás. Qué preciosa realidad. Juan 6:37, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. El versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí no hay duda. Ese es Cristo Jesús el que habla. Si tú viniste a Cristo, si perteneces a Él, si eres hijo de Dios por fe en Cristo Jesús, tú vas a resucitar en el día postrero. Garantizado. El Señor está comprometido con guardar o en guardar a los suyos hasta el día que estén con Él. Él nos cuida. Él está a la diestra del Padre hoy intercediendo por nosotros. Esto implica que los suyos van a ser guardados del pecado. En otras palabras, un patrón de pecado en sus vidas y van a ser guardados de Satanás mientras estén aquí en la tierra. Siempre sale la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, yo conocí a un tal individuo, tal persona que era cristiano y se fue al mundo. Dejó la fe, dejó a su esposa, dejó a los hermanos, abandonó todo y hoy vive como un chancho, como un puerco. ¿Qué pasó con ese? ¿Por qué Cristo no lo guardó? ¿Saben por qué no lo guardó? Porque nunca fue de Él, nunca fue de Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es un patrón. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Son ovejas, no van a perecer. Los que se fueron al chiquero demostraron que eran chanchos. Y Juan ya ha hablado de ellos en el capítulo 2, versículo 19. Se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ven? Juan ya ha discutido esa posibilidad. 1 Tesalonicenses 5, 23 dice Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después el 24 dice, fiel es el que os llama, el que también lo hará.
Depende de la fidelidad de Dios. ¿Ven? Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 2 Timoteo 4:18. El Señor, dice Pablo, me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor, quien intercede por nosotros, entonces se compromete en traernos salvos, en preservarnos hasta que estemos con Él. ¡Qué promesa! La gloria eterna de los hijos de Dios, entonces, no es debatible, no es dudosa. Dios nos ha salvado y Él nos preserva hasta el fin. Por esta razón, Pablo exclama, entre paréntesis, somos parte del propósito soberano de Dios de salvación. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 28, comienza diciendo, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y después el versículo 29 nos comienza a describir el propósito de Dios. A los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Llegó el momento en la historia de nuestro peregrinaje sobre esta tierra cuando Dios nos llamó a salvación. A los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también que glorificó. No hay duda de eso. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y comienza Pablo entonces a explorar el universo de posibles contraargumentos a lo que él acaba de categóricamente enseñar, que nada nos va a separar de su amor, y el resto de Romanos lo sabemos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, no hay nada, no hay acusador que se pueda atrever a venir al juez del universo y decir yo tengo eso en contra de él. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. No hay posibilidad de que alguien se filtre por las grietas y perezca. No, porque Cristo intercede. Entonces, ¿tenemos certeza como cristianos? Definitivamente tenemos certeza. Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que Dios contesta nuestras oraciones, sabemos que tenemos victoria sobre el pecado y Satanás, y ahora sabemos que somos de Dios. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Existen dos reinos en el universo. Existen dos medio ambientes. Está el mundo y está aquellos que pertenecen a Dios. Está el reino de Dios, a quienes pertenecemos por haber sido redimidos por Él, los creyentes. Y está el mundo, el sistema dominado por el maligno, Haponeros, el malo, el maligno, Satanás. Esta es una descripción dramática, noten. Todo el mundo está bajo el maligno. Este no es el mundo creado, sino el sistema del mundo, el cosmos que domina todo, que controla todo. La economía de este mundo, la política de este mundo, la religión, la educación, el entretenimiento, todo sin excepción está bajo el control de Satanás. Por supuesto, existen en el mundo elementos de la creación que podemos disfrutar, que reflejan la imagen de Dios en el hombre. Disfrutamos el arte, disfrutamos cierta música, disfrutamos de la creatividad que Dios ha dado al ser humano en crear tantas cosas, en proveer tantos beneficios a la humanidad por medio de la ciencia, etc. Por supuesto, disfrutamos eso. Pero el sistema que funciona dentro de la creación está completamente contaminado porque Satanás domina todo. Por esta razón, en el capítulo 2 ya lo vimos, el versículo 15 y 17, Juan dice, no améis al mundo, no améis al sistema, no améis la estructura de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú amas al mundo, si tú amas lo que el mundo ofrece, si tú amas al mundo en el sentido de que amas los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estás dando evidencia de que tu Padre no es Dios, sino aquel que controla el mundo, ¿ven?
El que se deleita en el mundo es del mundo y pertenece al que controla el mundo, Satanás. Pero en contraste, el creyente pertenece a Dios. Dice Juan, nosotros somos de Dios. Permanecemos para siempre porque pertenecemos a Él. Qué posición tan radicalmente opuesta a la gente del mundo, quienes están muertos en delitos y pecados, desconectados de Dios, esclavos de su pecado y esclavos de aquel que controla el mundo. Nosotros, en contraste, dice Juan, pertenecemos a Dios, somos de Dios. Qué precioso es eso, ¿no? Saber que pertenecemos, somos de Él. Un punto final en el bosquejo. Otra certeza. La número 5. Sabemos que Cristo es el verdadero Dios. Dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan termina la carta de la misma manera que comenzó, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. ¿Se acuerdan? La carta comenzó con los versículos del 1 al 3, lo que era desde el principio, ¿se acuerdan? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada, dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y no se manifestó. Cristo Jesús estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, hablando de los apóstoles, por supuesto, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así comienza la epístola y termina con esta declaración cristológica. Cristo es el único Dios verdadero. Le vimos, dice, le palpamos, le anunciamos, Él es la vida eterna. Vimos a Dios Padre manifestado en su Hijo. Y eso es lo que os anunciamos. Ahí es donde Juan comienza y esta es la primera y por supuesto la gran certeza cristiana que hace posible todas las demás. Sabemos que Cristo es Dios y estamos en Él. Dios vino, se humanó, nuestra fe está basada en ese hecho concreto que el Hijo de Dios vino, nacido de una virgen, quien vivió una vida sin pecado, murió como sustituto del pecador, resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos y viene otra vez. Ese es el Jesucristo de la Biblia, ese es el Jesús del Nuevo Testamento. Él vino, dice Juan, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Qué lindo, ¿no? Porque la única manera de llegar a conocer a Dios por medio de Jesucristo es si Dios nos da entendimiento. Nos abre el entendimiento, porque si no, somos como el hombre natural que se describe en 1 Corintios 2:14. No entiende las cosas del Espíritu porque para él son ¿qué? Locura. Pero nosotros sí entendemos. Él nos dio entendimiento. El Dios viviente revelado en su Hijo. Él es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna. Este es el centro de la teología cristiana. Si alguien no cree esto acerca del Hijo de Dios, no es cristiano. No es cristiano. No hay salvación fuera de Jesucristo. Lo ha repetido Juan a través de su epístola. No hay varios caminos a Dios, como hoy se está enseñando por ahí. Que estos van a llegar al cielo, estos van a llegar al cielo, nosotros llegaremos así. Y al fin y al cabo Dios es paciente con todos. ¿Saben por qué? Porque ninguno que cree otra cosa, que tiene otra religión, va a encontrarse en el cielo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo, hombre. No hay varios caminos al cielo. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, dijo Jesús. Y Juan claramente ha enseñado esto en el capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, miren, tampoco tiene al Padre. Por más que vos digas que crees en Dios y que Dios es tu Dios, etcétera, si tú no crees en el Hijo de Dios, tampoco tienes a Dios. Porque Dios se encarnó a través de su Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Ven? No hay vida eterna fuera de Jesucristo. Y otra vez, lo que Jesús dijo allá en el capítulo 17 de Juan. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay varios caminos a Dios, hay un solo camino. Entonces Juan concluye el versículo 21 del capítulo 5 diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. En otras palabras, Juan está diciendo, miren, ustedes conocen al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Eviten lo que es falso. Y acuérdense que muchos de los hermanos a quienes se dirige Juan estaban familiarizados con la cultura, por ejemplo, de las provincias a las cuales él dirige esta carta, donde se encontraba Éfeso, tremendo templo a la diosa Diana y todas las cosas que ahí se celebraban, ídolos de todo tipo. Dice Juan, no, ni siquiera se acerquen a aquello que es falso, a los ídolos, a las falsas religiones, a las sectas, a los ritos, a dioses inventados por el hombre. No tienen nada que ver ustedes con eso, dice Juan. Juan culmina su epístola entonces con este sumario de certezas cristianas. Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que Dios contesta la oración, sabemos que tenemos victoria sobre el pecado, sabemos que somos de Dios y sabemos que Jesucristo es el único verdadero Dios y la vida eterna. Tremendas certezas. Qué precioso es ser cristiano y qué precioso es conocer las verdades de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, estas verdades que hemos examinado y contemplado sin duda traen confianza a nuestro corazón. Traen seguridad. Sabemos, Señor, que hemos creído en Cristo Jesús porque tú has abierto nuestro entendimiento. Nos hemos entregado a esa verdad. Lo hemos hecho de corazón. Hemos sido transformados. Estamos seguros de eso. Te damos gracias por estas preciosas verdades que hemos aprendido a través de esta hermosa epístola. Nos gozamos en ella. Soberano Señor, y te damos gracias por haber aprendido esto. Ayúdanos a vivir a la luz de lo que hemos visto y oído a través